¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien, gracias a Dios. Seguimos adicionando más tareas a nuestra aplicación Carrito Electrónico. Lo que tenemos hasta el momento es ya nuestro objeto Properties con las propiedades que requiere nuestra aplicación para poderse conectar al servidor de Gmail. Cuando nosotros abrimos nuestro correo, lo que hacemos es ingresar un usuario y una contraseña. Estos datos se ingresan en cajas de texto. Para que nuestra aplicación se pueda conectar al servidor de Gmail, requeriríamos enviar un usuario y una contraseña. Pero estos datos no los podemos poner solo como texto, sino que tendríamos que prepararlos de tal manera que cuando esa información llegue al método getInstance, método que pertenece a la clase Session, pueda recuperar el nombre de usuario, que es el correo electrónico, y la contraseña. Algo similar a lo que hemos venido haciendo, que creamos un objeto, agregamos información a ese objeto, pensamos en un objeto de tipo producto, lo que agregamos es el ID del producto, el nombre del producto, el precio. Cuando pasamos ese objeto, recuperamos esa información invocando a los métodos getters. La colocamos invocando a los métodos setters y con los métodos getters recuperamos cada uno de los detalles de ese objeto de tipo producto. Algo similar sucede con el método getInstance. De forma interna, cuando nosotros ya le pasamos el nombre de usuario y la contraseña, recupera esa información. Pero reitero, tenemos que preparar esa información de tal manera que el método getInstance pueda recuperar tanto el nombre de usuario como la contraseña. ¿Cómo la prepararíamos? Creando una clase interna anónima que extienda de la clase abstracta Authenticator. Esto con código quedaría de la siguiente manera. Declaramos una variable de tipo Authenticator a la que llamaremos out y le asignaremos a esta variable un objeto de una clase interna anónima que extienda de la clase abstracta Authenticator. Importamos el paquete que contiene la clase Authenticator. Finalizamos con punto y coma para deshacernos de este error de compilación. Esta clase abstracta Authenticator contiene un método que tiene como nombre getPasswordAuthentication. Tenemos que sobreescribir este método porque este método es el que devolverá el nombre de usuario y la contraseña en un formato legible para que el método getInstance pueda recuperar esta información. Sobreescribimos este método. Para sobreescribir al método getPasswordAuthentication, anteponemos la anotación override, seguido de la anotación override, iniciamos la sobreescritura de este método público que devuelve un objeto de tipo password authentication. Tiene el nombre de getPasswordAuthentication, no cuenta con ningún parámetro. Después de return, agregamos el objeto que nos devuelve. Este objeto es un password Authentication, pero el constructor de la clase Password Authentication tenemos que enviarle dos datos, el nombre de usuario y la contraseña, para que estos datos cuenten con el formato requerido para que el método getInstance de la clase Session los pueda recuperar. Dentro del paréntesis de apertura y de cierre agregamos dos argumentos. El primer argumento sería el nombre de usuario y el segundo la contraseña. ¿De dónde recuperamos el nombre de usuario y la contraseña? Estos dos datos los estamos colocando en nuestro objeto correo. ¿Cómo los colocamos? Al invocar al método setNombreUsuario y setContraseñaUsuario, pasando desde luego los valores que tenemos en nuestro archivo de propiedades. Cuando en la línea 23 invocamos al método enviar correo con adjunto, pasamos este objeto como argumento. Por consiguiente, en la declaración del método enviar correo con adjunto, estamos recibiendo ese objeto de tipo correo. Y como en el parámetro correo viene esa información, el nombre de usuario y la contraseña, entre otros datos, obtenemos el nombre de usuario y la contraseña. Para obtenerlos, invocamos al método getNombreUsuario, que fue declarado en la clase correo, y lo tenemos en esta parte. Lo mismo hacemos con la contraseña, pero en lugar de invocar al método getNombreUsuario, invocamos al método getContraseñaUsuario. Se nos estaba pasando la letra N en la clase Password Authentication. Damos clic en el foco amarillo e importamos el paquete que contiene esta clase. Damos un enter por acá. Al implementar este código, estamos preparando tanto el nombre de usuario como la contraseña en un formato legible para que cuando pasemos esta variable al método getInstance pueda recuperar estos datos. Ya que hemos indicado a nuestra aplicación cuál es el servidor de correo de Gmail,
el puerto, entre otros detalles, un usuario y una contraseña, es momento de invocar al método getInstance que pertenece a la clase Session. Antes de hacerlo, declaramos una variable de tipo Session a la que le llamaremos sesión y que le asignamos lo que nos devuelva el método estático getInstance que pertenece a la clase Session. Importamos el paquete que contiene la clase Session. Para evitar este error de compilación, necesitamos enviar al método getInstance un par de argumentos. El primero sería un objeto de tipo properties y el segundo un objeto de tipo authenticator. Y como todavía nos hace falta agregar más instrucciones, por el momento hasta aquí dejamos esta parte. Para el siguiente video continuaremos con lo que tenemos pendiente. Muchas gracias por habernos acompañado.